Conectados en RTN. Conectados en RTN. Estamos en compañía de Silvia Bruchut, secretaria general de ADUNC, porque los y las docentes universitarios van a tener medidas de fuerza esta semana y vamos a consultarla a ella por ese motivo. Gracias, Silvia, por recibirnos aquí. Bueno, contanos cómo han decidido esta nueva medida de fuerza. ¿Continúan con los reclamos al Gobierno Nacional? Bueno, es una medida de fuerza que se da en el marco de la continuidad del plan de lucha, de todo lo que hicimos el año pasado, de cómo iniciamos este año, y que para quienes nos ven y nos escuchan, que saber que el pedido principal o la razón fundamental de este paro tiene que ver con la apertura de la paritaria salarial, ¿no? O sea, contarle a la gente que nos escucha que el Gobierno Nacional hace meses que no nos convoca a la paritaria salarial. O sea, no existe un ámbito donde te sientes con tu patrón, con tu empleador a discutir el salario. Los incrementos salariales que hemos recibido han sido, ¿cómo se dice?, impuestos por el Gobierno Nacional a través de decretos. A nosotros nos enteramos una vez que cobramos que viene con esos aumentos, y esos aumentos vienen siendo sistemáticamente menores a lo que da la inflación. Eso provoca que al día de hoy, después de 16 meses del gobierno de Javier Milei, nuestros salarios hayan perdido con la inflación 111 puntos, ¿no? O sea, hemos tenido incrementos salariales, pero la inflación acumulada ha superado por 111 puntos en esos incrementos salariales. Y eso a nosotros nos significa un 35% de pérdida de poder adquisitivo, que bueno, que también se puede entender como que hubiésemos perdido 5 salarios y medio. Desde que asumió el gobierno de Milei, perdimos 5 salarios y medio. Toda esta situación, más la negación que tiene el gobierno nacional de convocarnos a paritaria, sumado a que en el mes de marzo recibimos 0% de incremento, cuando la inflación publicada fue del 3,7%, hace que, bueno, la docencia que está nucleada en Conado Histórica llame a paro, ¿no? Eso sale de nuestras asambleas, eso llevamos a los plenarios y eso se ha votado en nuestra federación, ¿no? Y esto ni hablar de la cuestión que ya venían discutiendo, bueno, también reiteradamente, la cuestión del financiamiento. Sí, o sea, viene paralelamente los dos ejes vienen en una situación muy complicada, muy grave, ¿no? También los rectores y las rectoras reunidos en el CIN hace unos días, los primeros días de abril, también se encargaron de comentar la difícil situación que vienen atravesando las universidades, la cantidad de proyectos, de obras, de cuestiones que no pueden proyectar justamente por la falta de presupuesto, de cómo el gobierno falta a la palabra y de la poca previsibilidad, ¿no? El no poder saber con qué presupuesto vas a contar, si contás con el del año pasado, el que logramos, ¿no? Esa actualización que logramos con las marchas, si eso sigue existiendo o no. Entonces es un panorama muy incierto en un contexto que tenemos un interlocutor, que es el Gobierno Nacional, que bueno, que elige no escucharnos, ¿no? Entonces, las opciones, hoy me preguntaban más temprano en una radio, que por qué seguimos haciendo paros si el gobierno no nos escucha, ¿no? Entonces, la pregunta es, claro, que tiene también un poco de sentido la pregunta, ¿no? Para mí hay dos opciones, o no hacer nada y quedarte y que las cosas pasen y sucedan y que sea lo que tenga que ser, o luchar. Y me parece que lo que mejor sabemos hacer desde ADUNC, desde Conado Histórica, los docentes y las docentes como trabajadores, y sobre todo después de lo que hicimos el año pasado, es salir a luchar. Llama la atención que exista este desconocimiento, ¿no?, general respecto de los reclamos que han dado lugar a ser escuchados. Por ejemplo, el tema del financiamiento, que es básico, que un alumno o una alumna pueda asistir a la universidad y que tenga condiciones para hacerlo, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado creo que fue clave en ese sentido, ¿no? Cuando nosotros pudimos como comunidad universitaria salir a la calle, gracias a muchos y muchas de ustedes, y contar en qué se gastaba el financiamiento en las universidades, el presupuesto, cuánto venía, cuánto gastábamos de luz, de gas, ¿no es cierto?, en las residencias, en el comedor. Creo que se logró hacer un clic y la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? Porque era como un desconocimiento de se sabe que hay presupuesto, pero no se sabe para qué se usa o cuánto llega, y creo que ahí las cartas sobre la mesa, ¿no? La gente pudo ver, bueno, tampoco es que es una barbaridad de plata. Si vos pagás una factura de luz de 10 millones de pesos, y bueno, se te va un montón de plata en eso, y después pensar que la universidad no está solo en Neuquén Capital, ¿no? La universidad nuestra está en Neuquén y en Río Negro, en más de 16 sedes,
y hay que sostener todas esas sedes, ¿no? Entonces, el tema del presupuesto creo que fue el año pasado un momento de clic, ¿no? Que la gente pudo hacer para romper ese desconocimiento, porque también se entiende o hay como un imaginario de que el docente universitario, por ser un más alto nivel educativo, cobra más que el resto del media, de terciario, de primaria. Bueno, no, nada que ver. Nosotros hoy sacamos las cuentas con nuestros compañeros que trabajan la misma cantidad de horas en nivel medio y cobran más del doble que nosotros, ¿no? Esto obviamente genera éxodos, ¿no? Porque, bueno, necesitan ir por mejores salarios, básicamente. Y sí, esa es una de las consecuencias de este ahogo, que es que muchos y muchas docentes deciden irse a trabajar a otro lugar, ¿no? Principalmente al nivel medio, al nivel terciario, en Neuquén o en Río Negro, o a cualquier otro trabajo que le permita tener un sueldo que por lo menos cubra la canasta básica, que es lo que no nos está pasando a nosotros. Entonces, este ahogo tiene esa consecuencia, ¿no? Y cuando nosotros decimos, este ahogo salarial no es solo sectorial, no es solo de nuestro sector docente, sino que afecta a la universidad, y sí, la afecta porque los profes y las profes muy formados en la universidad se van, porque las cátedras que quedan desmembradas, quedan sobrecargados los profes que se quedan, porque en una cátedra que podías tener 3 comisiones o 4 de trabajos prácticos y los chicos podían elegir entre 4 horarios, capaz que ahora tenés una o tenés 2, y afecta el trabajo y la función de la universidad, ¿no? Silvia, entonces recordamos, mañana y el próximo miércoles las medidas de fuerza para esta semana de ADUNC, ¿no? Sí, 22 y 23, paro nacional de ADUNC, de CONADU Histórica. Vamos a estar en cada asentamiento combinando algunas actividades como asambleas, volanteadas, radios abiertas, reuniones de afiliados. Y el miércoles 23 también recordar que se va a cumplir un año de la primera e histórica marcha universitaria. En ese contexto los asentamientos también están organizando alguna actividad que acá en Neuquén tendrá acompañar a los jubilados y a las jubiladas en la marcha de los miércoles. Bien, te agradecemos la recepción. Corrige para llegar hasta aquí, pero muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Bien, Silvia Abruchot, secretaria general de ADUNC, las medidas de fuerza para el día de mañana y el miércoles, según nos acaba de confirmar ella para esta semana aquí en los asentamientos universitarios. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.